Creo que es bueno que esta pregunta la vayamos analizando de acuerdo a distintos ángulos. Sí, sí, no, de todas maneras, ahí quería precisar que considerando que las escuelas son instituciones que data de muchos años, en el fondo, que nacen sin el concepto de transformación digital, sin el concepto de tecnología, son instituciones muy antiguas en el mundo. Entonces es válido, uno podría decir, realmente se necesita porque han funcionado prácticamente, yo desconozco cuándo fue la primera escuela en el mundo, pero voy a tirar un número como, no sé, 200 años o 500 años han funcionado sin tecnología y hasta el minuto no hay problema. O sea, han salido generaciones tras generaciones sin problemas, sin una transformación digital. Sin embargo, como ya lo había dicho Juan, las necesidades de nosotros como seres humanos son muy distintas a las que existían antes. Y por eso tenemos un par de ángulos bien interesantes a conversar. Como por ejemplo, aquí hay una definición que Juan sería muy bueno que profundizara. Bueno, esto o sea, es súper bueno siempre cuando uno está dentro de una organización pensar cuál es el objetivo de esa organización, ¿ya? Y en educación, bueno, cada organización cada colegio, cada escuela puede tener su objetivo, pero tomémonos de una definición de la UNESCO, ¿ya? Para generar ahí una paridad en la definición. Entonces, ellos definen que el objetivo de la escuela en sí es preparar a los niños para que puedan participar plenamente en la sociedad para crear un mundo mejor, ¿ya? Un mundo que sea más inclusivo, un mundo que sea más sostenible. Entonces, ese es el objetivo de la escuela, de poner a los niños en el centro, ¿ya? Los niños son uno de los actores que interactúa con nuestra organización, que son las escuelas, posiblemente uno de los actores más importantes, lo que le da todo el sentido al proceso educativo, y este es el objetivo de la escuela, ¿ya? Entonces, ahí es súper importante porque ¿cómo pudimos cumplir ese objetivo si es que, por ejemplo, no nos vamos adaptando a las nuevas tecnologías, no nos vamos adaptando a lo que está pasando? Este es un punto de partida para analizar si realmente las escuelas necesitan adaptarse o basta con que se queden como estaban antes y no se vayan entendiendo cómo las tecnologías van cambiando y cómo las necesidades de los niños, por ejemplo, en este caso, van cambiando. Y además, que hay otro tema súper importante, Gabriel, que nosotros conversamos mucho porque es un tema que nos apasiona, es cómo las necesidades de conocimiento, las competencias, las habilidades que los niños necesitan hoy día o las que van a necesitar en 10 años más también van cambiando. Por lo tanto, a mí lo que me enseñaron en el colegio, me lo enseñaron para un mundo que no era un mundo digital. Yo hoy día vivo en un mundo digital. Posiblemente a los niños hoy día le estamos enseñando para el mundo actual, pero para el mundo del futuro necesitamos generar otras competencias, otras habilidades en ellos y en ellas. Entonces, ahí hay un puntito a favor que al menos de mi perspectiva me hacen creer que sí es necesaria la transformación. Perfecto. Y en este punto también queremos como formular que pensaras un poco, bueno, en la audiencia que hoy día tenemos, que se acuerden un poco de cuáles eran las necesidades de los estudiantes hace 10 años. Yo en realidad me pongo como ejemplo y digo, bueno, ¿qué necesidades tenías antes que hoy día son diferentes? Entonces yo recuerdo que antes era como, de partida la información era muy escasa. O sea, si no tenías una enciclopedia, que era como el computador de antiguamente, o la Encarta ya era cuando estaba el computador. Sí, ahí. Y el tema de la información es increíble cómo, por ejemplo, la transformación digital desplaza a un elemento tan interesante como la enciclopedia, porque la enciclopedia es un ejemplo bien interesante, porque la enciclopedia, primero, como no hay fuente de información, la enciclopedia pasa a ser como el computador, así como la fuente de información, bonita, grande, ahí con colores, con ilustraciones. Yo me acuerdo de la enciclopedia del universo y para mí eso era lo máximo. Y después, como uno estaba con la necesidad de más información, habían dos cosas: coleccionar más enciclopedias, que en realidad eran caras, así que tampoco no eran baratas, o acceder a más información. Y ahí llegó la Encarta. La Encarta dijo, mira, aquí es como si tuvieras 200 enciclopedias. ¡Wow! Vamos, hemos completado esta nueva necesidad de adquirir información. Pero la Encarta quedó chica. La Encarta ya en un momento ya no dio abasto y se transformó en YouTube, en la web. Entonces ese es un camino como de evolución de una transformación digital en base a una necesidad bien presente. Entonces cuando hablamos de los estudiantes, en realidad nos hacíamos las preguntas y era prácticamente consumir la información que se nos entregaba en el colegio. Y no teníamos posibilidad de complementarla en las casas, no sé si es como validar la información, no sé si la palabra es validar correctamente, pero a veces hoy día pasa que un profesor entrega información y uno inmediatamente la googlea, como, ¿realmente es eso? A ver, profe, mire, la verdad es que busqué acá en Wikipedia y no es lo mismo que usted dijo. Entonces, a ver, como que está esa hoy día implantada que la información nos permite también validar. Entonces, ahí han incurrido muchas necesidades que los estudiantes antes no tenían. Hoy día, por ejemplo, los estudiantes buscan una personalización de la información, algo mucho más personalizado, la verdad.
existe también la percepción del tiempo y la inmediatez. Un estudiante quiere decir, yo quiero aprender, por ejemplo, el universo, pero ahora, no quiero esperar. Entonces, si las escuelas no mutan en ese sentido, hoy día el estudiante lo tiene en su celular, o sea, lo tiene en la mano, tiene internet y dice, ok, yo quiero aprender, por ejemplo, cómo cocinar, quiero aprender matemáticas, quiero aprender de ciencia, listo. Lo que se demora en digitar es donde tiene acceso a la información. Y lo último, que no es menos interesante que lo que pasa hoy día, es que además las necesidades de ahora es que los estudiantes necesitan aprender, pero con entretención. Si no es entretenido, no es lúdico, no es motivador, la verdad es que prácticamente no van a tomar en consideración, no van a absorber ese conocimiento. Los estudiantes, por lo que van viendo en el mundo, por el mundo que están viviendo, ellos van cambiando las personas. Muy bien comentaba Gabriel, yo me acordaba ahí con harta alegría de cuando mi abuelo, cuando era chiquitito, bueno, acá en Chile estaban los Icaritos, que era algo como una especie de mini enciclopedia que iba llegando cada cierto tiempo en los periódicos, ¿ya? Y mi abuelo llegaba el fin de semana y me traía el Icarito, y yo estaba súper contento porque en ese momento mi necesidad como estudiante era tener información para responder la tarea, ¿ya? Hoy día, la información, aquellos, porque también Adrián hacía un comentario recién que es súper importante y lo voy a comentar también, pero aquellos que tengan acceso a internet, que no son todos, que eso también es un tema, pero aquellos que sí tienen acceso a internet, la información está, ¿ya? El tema es si uno la entiende, si sabe armar una respuesta en base a eso, si la reflexiona, bueno, hay otros niveles de aprendizaje, pero claramente ahí la necesidad ya es distinta. Ya el solo hecho de tener acceso a la información para un estudiante ya no es tema, que tiene acceso a internet. De hecho, este tema de la entretención, por ejemplo, aquí Rodrigo González dice algo que es muy importante. Lo que pasa es que no podemos imaginarnos que tenemos transformación digital con el simple hecho de entregar tecnología, cuando la verdad es que estamos utilizando tecnología para repetir lo mismo que hacemos de forma como presencial, o sea, no cambiar nuestro mindset, no cambiar nuestra forma de ejecutar con tecnología. Un caso real, por ejemplo, es llevar las clases presenciales al Zoom. No hay prácticamente sentido en eso, porque de hecho ahora el estudiante tiene mayor distracción, porque probablemente está jugando en el computador al lado, no hay un maestro supervisando y estamos llevando una clase prácticamente orientada a la presencialidad con supervisión a través de un Zoom. Entonces, la verdad es que ahí es donde ocupamos tecnología y donde no estamos aplicando transformación digital. Entonces, eso es sumamente importante lo que dice Rodrigo González, que en el fondo no podemos aplicar lo mismo, pero con tecnología, porque finalmente eso no es transformación digital. Y bueno, también están las necesidades de los profesores, que no deja de ser. Sin duda que, sobre todo en temas de pandemia, con este cambio muy drástico, que sabemos que la salud fue lo más importante, pero también la educación se vio enfrentada a varias complejidades. Los docentes se vieron enfrentados a un nuevo contexto, ¿ya? A un nuevo contexto, por un lado, una nueva necesidad, que era cómo educo a mis estudiantes a través de una pantalla. Recuerden, transformación digital tiene que ver con cambio de necesidades. Entonces, cómo educo a estos estudiantes que ahora no están en la sala, una nueva necesidad. Y por otro lado, usando una tecnología, las tecnologías van cambiando. Hace algunos años, por ejemplo, Zoom no existía o no lo usaba ese docente. Entonces, ¿cómo me voy adaptando? Entonces, ahí hay un proceso de transformación digital, ¿ya? Medio forzoso, esa es la verdad, pero claro, se dio. Entonces, obviamente hay la necesidad del docente que antes posiblemente no se cuestionaba, ¿cómo genero nuevo contenido? ¿Ya? O sea, la clase que antes yo hacía, ahora en Zoom no me va a funcionar no voy a generar lo mismo en los estudiantes, ¿ya? Entonces, ¿cómo genero ese contenido? ¿Cómo lo voy haciendo relativamente rápido, dependiendo de cómo es la estrategia o cómo la planificación que se haya realizado para el aprendizaje de los estudiantes en ese periodo? ¿Cómo, por otro lado, también puedo ir disminuyendo el trabajo administrativo, dado que hay menos tiempo, dado que ahora me está tomando más tiempo de preparar mis clases, el trabajo administrativo queda de lado y también lo tengo que hacerlo? Entonces, son nuevas necesidades que los docentes van teniendo. Y cómo ir procesando gran cantidad de información. Eso es algo súper importante. El otro día estaba leyendo un estudio. Este era un estudio que bueno, era de un país de habla inglesa, pero yo sé que muchos de ustedes como docentes lo están viendo igual. Decían, mira, nosotros estamos usando nuevas plataformas que me están trayendo feedback, ¿ya? El problema es que no sé qué hacer con ese feedback, ¿ya? Porque no estaba preparado para recibir tanta retroalimentación de parte de los estudiantes. Entonces, claro, ahí hay una necesidad nueva, ¿ya? Son necesidades nuevas que los profesores están teniendo, que los docentes, los maestros están teniendo. Sí, de hecho hay un punto bien interesante porque, bueno, en conversaciones que hemos tenido con profesores, algunos se cuestionan de por qué las clases debiesen ser entretenidas. ¿Por qué tengo que hacer una clase entretenida? Yo sé hacer las clases de esta forma, a mí me la enseñaron de esta forma y esta es como en la literatura de que hay que hacer. Sin embargo, como aquí la situación no es que
el profesor puede hacerla más entretenida o no. Hay una necesidad que cambió en los estudiantes. Los estudiantes de hace 20 años atrás probablemente no era necesario tener una clase entretenida. Era muy formal, muy estricta. Sin embargo, ahora, dado que los estudiantes consumen contenido muy interactivo, muy entretenido. Hoy día los estudiantes consumen contenido más de un youtuber, más que el de un profesor. ¿Y por qué? Porque el youtuber es carismático, es entretenido y captura la atención. Entonces, cuando los estudiantes están acostumbrados a consumir, obliga a que la educación migre y responda a una necesidad de ser algo mucho más lúdico, mucho más entretenido. Si no, definitivamente el estudiante no va a capturar, no va a tenerla, no se va a concentrar en aprender, independiente que el tema sea interesante. Si no están estas condiciones y estas necesidades, finalmente no van a existir clases de alto valor para el estudiante. Por más que el profesor pueda planificar, pueda estructurar su clase de una forma muy fina, si no se responde a esa necesidad, y si no también se conserva con tecnología, la verdad que estamos un poco complejos en ese escenario. Y bueno, está la parte no menor y menos importante, que por supuesto están los equipos directivos, con también que han cambiado sus necesidades. Exacto. De hecho, en las conversaciones que teníamos con Juan, con Emerson y con otras personas también del equipo del IRMI, yo la verdad que nunca conocí a los directores. Nunca. De hecho, mis padres probablemente tampoco los conocieron. Tampoco era que era un estudiante modelo, ni mucho menos. Pero la verdad es que el director estaba como bien alejado hace tiempo, no tenía como una interacción directa con los padres. Hoy, prácticamente, el director tiene que ofrecer soluciones, tiene que tener una comunicación real e instantánea con la comunidad. Hoy día los padres llegan al director. Hoy día el director es una persona que es, ¿cómo lo podríamos definir? Como servicial. Ya no es alguien alejado de la comunidad, es alguien que está al servicio de la comunidad y al servicio del colegio. Entonces se han cambiado las necesidades. O sea, la verdad es que la necesidad del padre ha ido cambiando y el director tiene que ir respondiendo a esas necesidades. Entonces, si no está la tecnología y no hay un apalancamiento, en el fondo no hay datos que el director pueda tener una conversación real, porque es imposible que un director pueda conocer, por ejemplo, a todos los estudiantes. Pero para eso, dado que hay una necesidad que está latente, que el padre necesita resolver situaciones con el director por otro lado necesita tecnología para responder a esa necesidad y transformar la cultura del colegio. Exacto, por ejemplo las directoras también, recordemos, o sea, el concepto, va cambiando la tecnología, van cambiando las necesidades, es un loop constante. Entonces, caso puntual, yo recuerdo estar hablando con una directora que me decía, mira, antes de la pandemia, nosotros, en un colegio bien bueno, un colegio público chileno bien bueno, y me decía, nosotros hacíamos reuniones con los docentes para ir entendiendo cómo los estudiantes van aprendiendo, ¿ya? Y lo hacíamos de esta forma, en sala, qué sé yo, con este tipo de reportes. Pero, vuelvo a este concepto de pandemia, con educación a distancia, esa forma de trabajar ya no puedo. O sea, no puedo hacer una reunión, la reunión por Zoom no me funciona igual, los recursos que utilizábamos antes ya no sirve un Word, que me van a enviar un Word. Entonces, el cambio en las tecnologías, plataformas, por ejemplo, que traen datos, se van complementando con los cambios en cómo los docentes van trabajando, porque tuvieron que ir adaptándose a esta situación de pandemia, cambio en necesidad. Y eso cambió también la necesidad de esta directora, que ahora tenía que trabajar de otra forma, pero podía aprovechar la tecnología para adaptarse a ese cambio. Entonces, recuerden, es un cambio de necesidades y de ir incorporando estas tecnologías digitales para ir adaptándose a ese proceso. Es una capacidad. Y ahí es donde un tema súper importante. Recuerden que esto es una capacidad organizacional, por lo tanto los liderazgos dentro de las organizaciones son súper importantes. Sí, no, de todas maneras, como es un cambio grande y principalmente el cambio o ¿cómo lo puedo decir? El agente movilizador es cultural. Ese es lo principal. Si la cultura no acompaña, la verdad es que es muy difícil hacer un cambio, una transformación digital. De hecho, aquí tenemos como dos grandes como extremos de tendencia en el mundo. Por una parte tenemos el metaverso, que aquí, bueno, colocamos a Meta, alias Facebook, para los que no se familiarizan aún con el tema. Dar un caso muy interesante. En Stanford, el profesor era una rama en todo caso de educación digital, y él, por ejemplo, tenía sus clases a través de Zoom. Dijo, bueno, Zoom es lo más tecnológico. Sin embargo, los estudiantes no estaban, como podríamos decir, tomando atención, estaban muy distraídos. No les interesaba tanto tener una clase por Zoom, a pesar de que era una rama en la Universidad de Stanford, de una rama de educación en tecnología. Lo que él hizo, finalmente llevó el aula al metaverso. Y fue algo totalmente radical. O sea, los estudiantes en el metaverso estaban sumamente concentrados y entendieron y como que percibieron efectivamente hacia dónde iba la tecnología.
cambió radicalmente, los estudiantes se concentraron, fue algo sumamente entretenido, algo lúdico, nadie se quería perder la clase, todos iban, se peleaban prácticamente los cascos de realidad virtual que compró Stanford, que también era un tema ahí de tecnología, pero fue una locura sin precedentes, donde realmente el cambio, esta necesidad de los estudiantes de que sea algo innovador, porque ahora innovar es sumamente difícil, ¿sí? Tampoco es que la tecnología nos permita, o sea, tampoco es que nosotros nos podamos adaptar tan rápido a la tecnología, que eso es un gran desafío. Sin embargo, este profesor aprovechó el metaverso como esta realidad aumentada en hacer sus clases y fue increíble, respondiendo a una necesidad de estudiantes de la universidad. Y por otro lado tenemos la otra tendencia que es como ¿cómo es? Healthiness, como o Healthness, donde hay una tendencia hacia la vida saludable, hacia sembrar, cosechar, a tener una vida mucho más saludable, entendiendo que la educación no solamente es contenido, sino que educación, como bien lo estaba en la UNESCO, es crear ciudadanos que se puedan adaptar a la sociedad como tal y que puedan contribuir. Por eso están estas dos tendencias que son sumamente radicales en la transformación digital. Uno puede decir, bueno, la primera es como obvia y la segunda no tanto, pero sí, todo está involucrado como en la transformación digital, como a través de la tecnología apoyamos estas dos tendencias. Exacto, y muchas otras. Estos son dos ejemplos, más que nada para mostrarles que, bueno, algo obvio que todos conocemos, que el mundo va cambiando, y como mencionamos nuevamente que van cambiando las tecnologías digitales, van cambiando las necesidades de los distintos actores, de nosotros mismos, y eso va requiriendo que seamos capaces de ir adaptándonos, ¿ya? Recuerden, concepto de capacidad, ir adaptándonos a esta nueva realidad, a estos nuevos lenguajes, a estos nuevos intereses. Correcto.